Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos a esta nueva sesión de las novenas jornadas de la RIUL, que se enmarcan en el tercer Festival Palabra y que cuenta hoy con la presencia de dos escritores reconocidos de nuestras letras, Vicente Luis Mora y Andrés Neumann. Me gustaría empezar agradeciéndoles a ellos también que se hayan acercado a León para formar parte de las actividades que integran este festival y, por supuesto, extender ese agradecimiento a todas las entidades e instituciones que lo apoyan y muy especialmente a Rafael Sarabia, a Héctor Escobar, a Natalia Álvarez, a Juan Álvarez, etc. Muchas gracias, en fin, porque iniciativas como esta, en unos tiempos inquietantes, dominados por exigencias como la rentabilidad, la utilidad y la eficacia, tan opuestos a lo que la misma noción de cultura encierra, sean posibles. El título de esta charla, ya lo habrán visto ustedes, es La palabra circular y umbilical, y va en relación con las últimas obras de estos dos narradores imprescindibles que nos acompañan. Pero yo no voy a hablar todo el rato y le voy a ceder ahora la palabra a Sebas, estudiante del grado de Lengua y Literatura en la Universidad de León, que se va a encargar de presentarlos. Así que nada, le cedo la palabra, ¿vale? Buenas a todos, ¿se me escucha bien? Sí. Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa titulada La palabra circular y umbilical. Vamos a dar comienzo a lo que será una conversación guiada por Álvaro, en la que participan dos autores sumamente interesantes. Como es evidente, resulta imposible hablar aquí de todo lo que han hecho y, por lo tanto, tan solo bosquejaré algunos de los puntos más relevantes de sus trayectorias, pues hemos venido a escucharlos a ellos. Vicente Luis Mora, aquí a mi derecha, es un teórico de la literatura, escritor, articulista y ensayista español que goza de un espacio ciertamente relevante en el panorama contemporáneo de nuestras letras. Colabora habitualmente en revistas y suplementos culturales como Quimera, Mercurio, a lo que se le añade un blog propio, Diario de Lecturas, en el cual publica reseñas, noticias sobre sus publicaciones académicas e incluso fragmentos de sus obras de ficción. Vicente Luis Mora se desenvuelve con gran acierto entre los distintos géneros literarios, tanto la poesía como la novela o el cuento, recibiendo numerosos premios como el Arcipreste de Ita por el poemario Mester de Cibervía, el premio Torrente Ballester por Fred, Cabeza de Vaca, o este año pasado el premio Noleriu 2022 de Narrativa Española por Circular 22. Su obra académica se entrelaza con su obra literaria, pues en ambas se puede observar una preocupación por el tema de la identidad, por el modo en el que en ocasiones el ser humano se oculta a sí mismo, disfrazando o enterrando su pasado. Es un hábil narrador que pretende estirar los límites de la literatura, y lejos de que sus experimentos fatiguen al lector, estos mismos provocan un profundo interés por el modo tan original de crear historias. Sin duda, la obra de Mora demuestra que forma y fondo pueden, y en ocasiones deben, armonizar y convivir en perfecto equilibrio. Por otra parte, Andrés Neumann es un autor de origen argentino que se vio obligado a exiliarse de su país natal con 14 años, momento en el que se establece en España. Ha desarrollado, como su compañero de mesa, una amplia producción literaria que recorre diversos géneros, llegando incluso a difuminar las fronteras de unos y otros. Ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el ensayo lírico Anatomía sensible o la obra que hoy nos trae aquí. Sus primeros pasos como escritor se encaminaron a la poesía y, acaso, no la ha abandonado nunca, pues se puede rastrear prácticamente a lo largo de toda su obra una mirada lírica propia del poeta. Algunos de los títulos más notables dentro de su producción, por citar algunos, podrían ser el poemario Vivir de oído, el libro de relatos Hacerse el muerto, las novelas El viajero del siglo y Fractura, o el libro de aforismos El equilibrista. Asimismo, su calidad literaria ha sido premiada con galardones tan importantes como el premio Alfaguara o el premio de la crítica, entre muchos otros. Andrés Neumann es un autor que juega, como diría Cortázar, con la seriedad con la que juegan los niños. Conjuga esta voluntad lúdica con una profundidad admirable. A cada vuelta de página se esconden para el lector atento incontables oportunidades para cuestionarse la forma de entender y participar en el mundo. Leerlo supone en todo momento una gran experiencia. Hoy estos autores han venido a conversar y exponer algunos de los entresijos de sus últimos trabajos, que son Circular 22, definido como un proyecto literario multigenérico, cuyas piezas pueden leerse en cualquier orden, y Umbilical, que resulta una obra que nuevamente hibrida
el género ensayístico con el lírico al acercarse a un tema como es la paternidad. No les robo más tiempo y cedo directamente la palabra a Álvaro para que comience el coloquio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebas. Bueno, pues entonces, para no perder tiempo, yo no quiero robárselo a nuestros ponentes, vamos a dar pie a este coloquio en el que yo les animo también a ustedes a participar. Aproximadamente durará 1 hora y a partir de entonces podrán ustedes también hacer preguntas y de esa manera enriquecer la charla. Bueno, pues estamos hablando de la palabra circular, de la palabra umbilical. Son títulos de las últimas novelas de Andrés Neumann y de Vicente Luis Mora. Y al decir esto, a mí se me ocurre que vuestra obra siempre ha destacado por mostrar importantes vínculos con la realidad que nos rodea. Y por tanto pienso que estos 2 últimos novelas que habéis publicado coronan vuestra trayectoria, por decirlo de alguna manera. ¿Estáis de acuerdo? ¿O lo veis así? Ha estado muy bien la mirada del pánico. Es una forma de la complicidad muy bonita, ¿no? O sea, el miedo a contestar es parte del discurso. Bueno, muchísimas gracias por la compañía, por venir hoy, por evitar lo más posible la lluvia, como si estuviera todo el mundo sosteniendo la climatología que pende del hilo. Y muchas gracias por organizar estas cosas, al equipo que lo organiza y al deseo colectivo que sostiene estas cosas. Y que no forma parte de los presupuestos, pero se lo presupone necesario. Me gustaría hacer un par de cosillas para recoger y que sea como un diálogo del principio, ¿no? Aparte de la pregunta de la coronación que ahora iré. Me gustaría, si me permitís, hacer como un par de notas al pie y dar comienzo al ping-pong. Porque fíjate que cuando hablabas de la rentabilidad o de, bueno, esta especie como de mirada muy desde el capital hacia los eventos culturales, creo que es como muy importante hacer unas distinciones que nos pueden permitir, que nos pueden ayudar a defender el sentido de los actos culturales. Me estaba acordando de que Aristóteles, creo que era Aristóteles, y si no es Aristóteles, no creo que le importe a estas alturas, distinguía entre lo económico y lo crematístico. Como que lo económico tiene que ver con la distribución y redistribución de lo colectivo, de los bienes colectivos. Y lo crematístico tiene que ver con el beneficio de alguien o de unos pocos. Es una distinción entonces que tiene que ver con lo público y lo privado, pero también con el bien común. Bueno, del mismo modo, digo porque la cultura siempre es económica. Por cierto, hay una editorial que se llama así por error, porque se iba a llamar Fondo de Cultura Ecuménica y tuvieron una errata muy afortunada y así lo dejaron. Pero tomemos la errata como parte del sentido, que es lo que es una errata, ¿no? Un lapsus afortunado, y sí, la cultura es ecuménica y económica también. No sé si crematística, pero económica desde luego, en el sentido de Aristóteles. Y del mismo modo, estaba recordando que Habermas hablaba de que había 3 ciencias. No hay una ciencia, no es ciencias y letras, sino que todas son ciencias de distinto tipo. Y están las ciencias exactas, las sociales, las emancipatorias. Bueno, del mismo modo creo que hay distintos tipos de utilidad. Y yo personalmente no me considero partidario de lo inútil, que es una mirada histórica desde la que siempre nos hemos defendido, ¿no? Como diciendo, bueno, no todo tiene por qué ser útil. Y yo en el fondo me pregunto si en realidad no se le podría dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Y decir, es que lo que hacemos tiene, o debería tener, algún tipo de utilidad. Y desde ese punto de vista creo que la utilidad del arte en general y la palabra literaria en particular es mucha y de muchos ámbitos, porque si hay algo más útil que ponerse en el lugar de otras personas, que vivir otras vidas, que gestionar tu tiempo de un modo rico, que ponerle palabras a tus emociones, incluso inventar las emociones que no tienes. Es decir, ¿hay algo más útil que la ficción? A lo mejor es más útil, no sé, que poner tu piso en alquiler. Digo, o sea, ¿qué es la utilidad? Entonces, sin ningún romanticismo y sin negar la utilidad de lo material o pecuniario, es que creo que hay otras cosas que son tan o más útiles en su sentido de necesidad
en nuestra vida personal. Entonces, bueno, pues ojalá que lo que digamos tenga alguna utilidad. ¿Coronación? ¿Qué pasa? No, bueno, a ver, yo debo decir que tiendo a lo republicano, pero ya yendo a la pregunta por no tolerarla más. Fíjate que, por un lado, cuando tú estás haciendo, no sé si Vicente aquí concordará, ¿no? Por un lado tienes la fantasía cuando estás escribiendo un libro de que sea un paso adelante, si nos ponemos más en esta línea continua del progreso, en la que tampoco creo mucho, o por lo menos sea un cambio de dirección interesante, es decir, que aporte algo y por lo tanto no sea un libro más, ¿no? Pero también está la fantasía, que yo por lo menos tengo, de que sea otro principio. No tanto, no solo una coronación en el mejor de los casos, ¿no? Sino que seas capaz de aprender de nuevo a escribir y que tengas una sensación genuina de que todos tus libros sean el primero. Y eso para mí sería también una coronación. No porque cuando vas teniendo unos libros a las espaldas para bien o para mal, buenos, malos o regulares, y probablemente buenos, malos y regulares, hay algo también del peso de la obra, de la deuda con los antecedentes, y esto que también es una especie de mochila académica, ¿no? De tratar de darle una coherencia a lo escrito, de tratar de dialogar con las obras anteriores, y de algún modo eso se va convirtiendo en un conjunto de ataduras y vas perdiendo ese juego tan serio del que hablabas, de decir, ¿y si partiese de la ignorancia? ¿Y si trato de fingir que no he escrito ningún libro y que no sé cómo es esto, ¿no? Y a mí me gustaría en ese sentido pensar que hay algo de la inquietud formal, del cambio de género, de los libros estos fronterizos, de jugar con los géneros, tiene que ver con la idea de sacudirse un poco las certezas y tratar de empezar de nuevo. Y en el caso además de Umbilical, como habla de alguien que acaba de empezar a nacer, porque es un libro de amor sobre mi hijo, es una declaración de amor a mi hijo con la peculiaridad de que mi hijo ahora sí, pero entonces no sabía hablar, con lo cual era tratar de ponerle palabras a un amor esencialmente preverbal o no verbal. Entonces la sensación de empezar de nuevo, no necesariamente de coronar, sino de iniciar, era una forma particularmente emocionante de empezar a escribir. Y si aprendiese no solamente a escribir de nuevo, sino a hablar de nuevo, palabra por palabra, inaugurando todo el diccionario, ¿no? Y eso es una fantasía que siempre he tenido, y de hecho he visto que fuera tienen barbarismos que no tienen nada que ver con la paternidad, y sin embargo esto de escribir un diccionario tiene que ver también con la fantasía secreta, que es la de la poesía, de poder reaprender palabra por palabra el léxico entero, o de resignificar palabra por palabra el sentido de nuestro pequeño mundo personal, que es, por supuesto, un mundo compartido. Ah, no, tú tienes tú. Creo que está bien. Bueno, pues buenas tardes ante todo, y muchas gracias también a la organización, a Natalia, a Rafael, a todos los que hacen posible el Festival de la Palabra. Y además me gusta mucho esta idea que tenéis de que haya alumnos colaborando activamente con el festival y con todas las actividades culturales, porque bueno, nosotros en la facultad intentamos también, no siempre con tan buen resultado como vosotros, pero bueno, creo que es una iniciativa interesante. Con respecto a lo de la coronación, hay una acepción, que no sé si está recogida en el diccionario, ¿no? De coronar, que es el sentido ciclístico del término, que es el de coronar un puerto, ¿no? Cuando están subiendo los ciclistas a un puerto de montaña, lo culminan, lo coronan, ¿no? Y bueno, pues se acaba como el máximo esfuerzo, y bueno, parece que viene como una bajada, que es engañosa, porque parece que es fácil y que es cuesta abajo, pero los ciclistas dicen que puede cansar igual más que la ascensión, ¿no? Y con Circular 22 pues, me pasa un poco eso, porque en ese sentido sí que corona la obra, porque es un libro que he estado escribiendo durante 25 años. Empecé a escribirlo, se me ocurrió en el 94, empecé a escribir los primeros fragmentos en 1997, cuando éramos todos un poquito más jóvenes, algunos de los que están aquí no existían, tenemos, por ejemplo, tú, ¿no? Me parece que no estás todavía con nosotros. Entonces, bueno, es una obra que, uniéndolo con lo que dice Andrés de la utilidad, para mí ha sido muy útil, ¿no?
porque he tenido 25 años buenísimos gracias al libro, en el sentido de que me han dado una utilidad como ser existente, como persona. O sea, no he tenido que preocuparme sobre cuál era mi misión y mi objetivo en el mundo porque tenía que escribir el libro. Pero claro, el libro se acaba, ya está publicado, entonces ahora lo que necesito es encontrar otro libro para otros 25 años, ¿no? Otra idea con la que poder, digamos, continuar coronando la siguiente pico de montaña, ¿no? El siguiente puerto. Así que en ese sentido, pues sí, se supone que corona algo, pero tengo ahora ese vacío. O sea, me gusta que Andrés, con que lo ve siempre todo positivo, hable de inicio, de nuevo desafío, de comienzo, ¿no? De nueva vida, ¿no? Ahora mismo estoy así un poco como a verla venir, ¿no? Un poco hueco, esperando a ver qué es lo que ocurre. El escritor francés Pierre Michon tiene una frase que me encanta que dice que él entiende la vida como esperar el texto. Quedarse esperando a que llegue el próximo libro, las palabras que van a ser su próxima novela, lo que sea. Y ahora yo estoy un poco así. Estoy con una asistencia, bueno, que lleno con las clases y haciendo cosas, ¿no? Pero como escritor quiero decir que tengo ahora esa especie de hueco tranquilo, que siempre se ha solucionado solo, entonces sé que se solucionará, y en el que estoy esperando también el texto para afrontar la próxima subida. Qué bueno, muchas gracias. Al hilo ahora de Umbilical, Andrés, que yo quiero decirte que es un libro que me ha fascinado. Me encanta esta novela, no sé si ustedes la han leído, en la que Andrés Neumann ha abordado la manera en la que se construye o se ha construido la masculinidad, pero cuando yo leí el libro me llamó la atención una cosa. Y es que estamos acostumbrados a leer novelas, ensayos, que hablan sobre la maternidad, pero no tanto sobre la paternidad, ¿vale? Me parece que este libro venía a cubrir un vacío. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Por qué crees que ocurre? Sí, en primer lugar, por seguir con la dinámica, voy a enlazar con Vicente y ahora voy a lo de la paternidad, que me concierne un montón en mi día a día ahora mismo, es uno de los temas centrales en mi vida. Estaba pensando que me ha gustado mucho el sentido ciclístico que le ha dado a coronar Vicente, me ha parecido una belleza. Y estaba pensando en que se podía continuar con esa metáfora, porque en efecto, salir de un libro, bajar de una escritura, es todo un tema para cualquier persona. En realidad, cualquier persona que se dedique a algo creativo o a alguna misión que tenga su dosis de fanatismo y de obsesión y de ocupación energética pero mental. Y cuando se termina la misión, todo el mundo sabe que en lugar de un alivio, lo que empieza es el vacío, ¿no? El terror de ¿qué será de mí? Porque no nos engañemos, nuestra vocación es alienarnos. En este sentido, la historia de la filosofía es un largo fracaso, ¿no? Porque es como, liberémonos, desalienémonos, no nos conviene ir en esa dirección tan claramente porque te encuentras eso con el horror existencial, ¿no? O sea, el asunto es elegir la alienación adecuada, no emanciparte. Esto es un error gravísimo. No nos debemos emancipar, debemos elegir nuestra esclavitud, que no es la que necesariamente eres. ¿Sí? Entonces, en este sentido, joder, bajar de un libro es peligroso y de hecho yo creo que los ciclistas le temen a la bajada, no solo porque te cansas, sino porque en efecto te puedes matar. Entonces, nadie se ha matado subiendo, pero te puedes matar bajando. Y en efecto, poco se habla de la proeza de salir o de descender de un libro, ¿no? Y eso va implícita en la coronación. Y eso me lleva a lo que has dicho tú de Michon, que bueno, es una metáfora así un poco zen, que a él le gusta esta cosa, ¿no? De esperar, ¿no? Que es una espera entre pasivo-activa, ¿no? Ese agazapamiento. Y estaba pensando que hay algo similar en esperar a un libro como esperar el amor. Quiero decir, es tan ingenuo pensar que el libro te va a venir solo porque estés en disposición receptiva, como decir, bueno, yo creo que ahora estoy preparada para enamorarme. Pues, quédate sentado, es decir, que tú sabes que el amor no te va a venir, si es que te viene, cuando creas que están dadas las condiciones, sino en el peor momento, como suele ocurrir, ¿no? Entonces es muy interesante como tú estás esperando un libro y te haces tu veranito, tu espacio, y por supuesto el libro no va a venir ni de coña, ¿no? Y cuando estés en mitad de lo peor, te estés mudando o divorciando, es ahí cuando va a venir el libro a perturbar tu vida, ¿no? Entonces esta cosa de esperar el libro y saber que te va a llegar por donde no te lo esperas y cuando menos te conviene. Tiene el don de la inoportunidad. Sí, exacto. Yo creo que la escritura es básicamente inoportuna. Y ahora, yendo a tu pregunta, que te agradezco un montón. O sea, libros con padres hay un montón. De hecho, la historia de la cultura está sostenida sobre el patriarcado, no es más que el peso abrumador del padre, ¿no? Y el asunto es qué entendemos por paternidad.
Y es verdad que hemos visto muchas películas y leído muchos libros sobre padres, pero son vistos por sus descendientes. En realidad hay mucha literatura sobre la figura del padre, pero no sobre la crianza. La experiencia de la paternidad vista como el cuidado diario. Eso efectivamente se ha atribuido por razones históricas obvias, se ha delegado en las madres y en las escritoras. Entonces, aunque siempre ha habido, por supuesto, padres más o menos excepcionales que han cuidado o se han encargado de esas tareas en sus casas, a nivel de discurso colectivo, que es de lo que estamos hablando, a nivel de nuestras bibliotecas, no hay una enorme cantidad de referentes que podamos decir, sí, aquel poema de mi poeta favorito, hombre, digo, ¿no? Donde está cambiando un pañal, ¿no? O esa novela que me encanta. Es como que hay una especie de silencio, dices, Tolstoy ha tenido muchísimos hijos y no ha dedicado una enorme cantidad de páginas a la crianza. Por razones evidentes, porque no cría, ¿no? Y a la vez, viceversa, si te dedicas a criar, difícil que escribas la guerra y la paz de la crianza. Entonces ahí hay una paradoja curiosa que las madres escritoras conocen muy bien, y es que cuando te dedicas a la crianza no tienes tiempo para escribir, y si estás escribiendo mucho, lo mejor que puedes hacer es quitarte el medio al niño porque te está molestando. Entonces, escribir sobre el niño es relativamente incompatible con vivir, de verdad, y criar y cuidar. Y en esa paradoja, bueno, pues, que ya te digo, por razones forzosas, las madres y las escritoras llevan décadas, si no un par de siglos, reflexionando sobre eso. Ahora de pronto han salido algunos, no muchos, yo creo que se habla injustamente de moda, porque en realidad si te pones a pensar, por cada libro sobre la nueva paternidad que sale, salen 1500 thrillers, 2800 libros góticos y 3700 neofantásticos, así que no es que sea realmente una moda, sino que empieza a romperse poco a poco una especie de silencio o de tabú cultural que tiene que ver con buscar referentes sobre todo del gozo, porque los pocos padres que hay en la literatura son padres muy terribles, muy kafkianos, ¿no? Hay como tres paradigmas muy marcados en la historia de la literatura que tienen que ver con, o bien con el padre terrible, que es un padre bíblico, que es un padre que castiga, que encarna la autoridad, la ley, el padre al que hay que matar desde Grecia en adelante, padre que no cabe otra que matar para poder seguir el camino. Luego está el padre que es como la otra cara, ¿no? Que es el padre ausente, que es el padre que daña por omisión, que no está, o que se fue, o que abandonó, y a quien por lo tanto hay que salir a buscar, ¿no? Porque no sabemos quién es, el enigma del padre. Y luego está el padre superhéroe, que es el padre como Harrison Ford, por entenderlo, ¿no? O sea, el padre que salva al hijo, a la mujer, al país, como que tiene esta cosa de yo puedo hacerme cargo de todo el mundo y cuidar a todo el mundo porque en el fondo tengo superpoderes más o menos metafóricos. Entonces, pues, si te sales de esos tres paradigmas, que sí están, el paradigma del cuidado diario, de la vulnerabilidad del padre, de la entrega del cuerpo en el acto de amor y de cuidado, ese territorio está extrañamente virgen o muy poco explorado, y creo que hay razones, obviamente, de nuestra estructura familiar, de cómo hemos organizado nuestras familias y nuestras parejas, pero también hay como otro mundo paralelo que no tiene que ver con cómo vivimos, sino que es cómo pensamos la escritura, la ficción y el arte. Quiero decir, yo nunca he pensado que el arte sea descriptivo. Esta idea costumbrista, no es que no exista el arte costumbrista, por supuesto que existe, pero el arte costumbrista también es prescriptivo y no solo descriptivo, ¿no? Entonces, del mismo modo que sabemos perfectamente que las películas de amor son más un modelo para enamorarse que una descripción de cómo nos enamoramos, podemos hablar del porno si queréis y queda muy clara esta idea, ¿no? Es decir, o sea, pensar que lo que vemos es una descripción de lo que hacemos es una ingenuidad, ¿no? Sino que en toda representación audiovisual o artística hay una prescripción, ¿no? De hagamos las cosas así o por qué no hacerlas así. Entonces, desde ese punto de vista, está claro que muchos hombres que han sido padres no hayan sentido masivamente, por lo menos, la necesidad, el deseo o el modo, no hayan encontrado el modo de hablar de ciertos temas de la crianza diaria, es en sí, es un problema en sí, independientemente de nuestros usos y costumbres. Y de hecho creo que hay muchos más padres que han
participado de la crianza diaria que padres que han escrito sobre esto. Y la pregunta sería, ¿por qué no es un tema literario? Tú dirás, bueno, es que un pañal no da mucho de sí, pero yo te podría decir un montón de poemas de poetas, yo qué sé, latinoamericanas que sí han escrito poemas interesantes y que hasta de vanguardia sobre pañales. Entonces, el hecho de qué entendemos por un gran tema. ¿Por qué Kant sí? Y lo digo autoirónicamente porque yo he escrito sobre Kant. O sea que lo digo empezando por mí. ¿Por qué Kant es un tema? O la identidad nacional es un tema. Pero el temor a que tu hijo se caiga y se haga daño no es tan un gran tema, cuando en realidad es un gran tema, ¿no? Porque ahí está todo, la mortalidad, la vulnerabilidad, el temor, la impotencia del amor, o sea que en realidad todo es un gran tema. Eso me parecía como interesante. Y en la medida en que podamos incorporar a la conversación pública estas preocupaciones, me parece que eso generará también un cambio en los usos y costumbres. Es decir, si esperamos a que los cambios sociales generen un cambio en el reflejo, nos perderemos la mitad de la dinámica. Porque también, si no intervienes en el imaginario, no termina de ver un cambio completo en la gente que lee, en la gente que escucha, en lo que leemos, en cómo se configura nuestra idea de nuestra propia identidad. ¿Te gustaría añadir algo? No. Vale, pues, muchísimas gracias, Andrés. Yo ahora quería hablar de la última novela de Vicente Luis Mora. Él ha señalado antes que es una novela que ha llevado 25 años de proceso de escritura. A mí, como dije antes, me parece una especie de suma de toda su trayectoria, porque han tenido cabida en esta novela temas que venían desarrollándose en libros previos. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo se ha gestado este libro, cuál ha sido el proceso de escritura que lo ha guiado, que lo desarrollaras un poco. Sí, voy a intentar tardar menos de 25 años en hacerlo. Y voy a intentar ser... muy sencillo. O sea, yo un día estoy participando en el deporte nacional, que no el fútbol, sino las oposiciones. Y entonces voy a Madrid a hacer unas oposiciones de cuando yo quería en otra vida ser juez o ser fiscal, ¿no? Y por fortuna para el derecho eso no llegó a ocurrir. Pero bueno, estuve cerca, estuve a punto. Pero estaba yo recién suspendido del ejercicio de fiscal y me monté en el autobús de vuelta. Y esas oposiciones son siempre en el Tribunal Supremo, Madrid. Estaba en el autobús de vuelta. Y bueno, totalmente ya derrotado, ya vendido. Y bueno, pues claro, ya como había cumplido, aunque no con éxito, pero ya estaba un poco liberado, pues iba en el autobús e iba mirando la ciudad de Madrid, que para un cordobés como yo era como Manhattan, ¿no? O como Shanghái hoy, ¿no? Y estaba, pues, bueno, impactado, ¿no? Como siempre en aquella época veía Madrid, me impactaba un poco por el tamaño, ¿no? La enormidad. Y entonces pensé, yo podría escribir esto entero, calle por calle, plaza por plaza, avenida por avenida. Yo podría hacer un cuento, un poema, un microensayo en cada una de estas calles que estoy viendo. Y se me quedó esa idea ahí. Y yo mismo me di cuenta de que, aparte de tener la oposición, es que todavía no estaba yo formado como escritor para atreverme a eso. Tenía que encontrar una forma, una poética, ¿no? Para hacer eso. Entonces lo dejé dormir eso 3 años, hasta que un día se me ocurrió, entonces en otro viaje a Madrid para otra oposición que también suspendí, pues me sirvió el viaje por lo menos para comprarme un mapa. Me compré un mapa, de estos que se habían, de cuando no había Google Maps. Y entonces empecé a escribir. Y me iba tachando, o sea, subrayando en amarillo cada una de las calles y cada una de las plazas que iba escribiendo. Me compré una caja de fichas, estas antiguas que había, para tener una métrica de escritura, porque yo no podía dedicar 4 páginas a cada calle porque si no, no acababa nunca. Entonces me marqué una métrica textual de una ficha por las 2 caras y empecé en octubre del 97 a hacer fichas. Y así estuve pues durante 5 o 6 años, hasta que Javier Fernández y yo abrimos una editorial en Córdoba, Plurabel, donde publicó Andrés Gotas Negras. Cuando yo te conocí estabas en ese proyecto. Exactamente. Y bueno, publicamos ahí la primera versión, pero luego, claro, el libro fue creciendo en mi cabeza. Por más calles que yo escribía, los alcaldes o los autoridades inauguraban más calles, más plazas. No había manera de terminar eso.
En 2007 hay un cambio radical, y es que yo me voy a vivir fuera de España, me voy a vivir a trabajar a Estados Unidos, y luego, posteriormente, me voy a trabajar a Marruecos, precisamente a Marrakech, que esta mañana me he levantado con la noticia del terrible, he preguntado a algunos de mis compañeros y por fortuna creo que todos están bien. Y entonces, bueno, pues eso cambia por completo mi vida, mi percepción de todo. Y entonces el libro que estaba basado en Madrid, me di cuenta de que sí, que Madrid es una ciudad importante, pero que el mundo es otra cosa, ¿no? Y entonces el libro se empieza a internacionalizar, a mundializar, no me gusta la palabra globalizar, pero mundializar sí. Y el libro empieza a crecer y a expandirse. Y bueno, pues entonces varié la idea de escribir Madrid a escribir el mundo, ¿no? Con bastante optimismo. Pero bueno, yo creo que un escritor también tiene que lanzarse a ese tipo de locuras para ver qué descubre por el camino. Entonces el libro, pues como yo, se fue un poco mundializando, se fue abriendo, se fue haciendo más políglota, más abierto. Y bueno, pues cuando ya llevaba, pues eso, 24 años, dije, bueno, ya llevo toda una vida escribiendo esto, porque empecé esto con 27 años, ya tengo 51, ¿no? Entonces ya, eso es una vida adulta, hay gente que por desgracia vive menos que eso. Entonces dije, pues ya. Y le busqué editor, que me había publicado Centro Europa, de Montarrida, de Alasia Gutenberg, le gustó el proyecto, lo publicamos y entonces pues decidí cerrarlo, ¿no? Pero ha sido un libro muy, muy intenso de escribir porque es un libro pulpo que todo lo que me pasaba yo veía podía entrar en el libro. O sea, las reseñas del primer libro, de la primera versión, están en la última, por ejemplo, citadas o irónicamente tratadas, o me invento cosas, o me invento peripecias que he tenido, pero un libro sobre todo muy imaginativo, en el sentido de que he intentado meterle toda la imaginación de la que he sido capaz. Pero creo que tampoco una persona, no creo que, por lo menos en mi caso, tampoco tiene sentido estar ya 50 años haciendo lo mismo, porque llega un momento en que el libro ya no crece, sino que el libro engorda. Ya, o que engorde yo ya es suficiente. Entonces yo creo que llegaba el momento ya de ponerle un fin y eso lo queremos mucho. Muy bien. Me ha encantado una cosa que has dicho, lo de la idea de libro pulpo, porque yo creo que también se podría definir como un libro mundo, al igual que algunos de tus libros también, creo. Una de las cosas que me gusta de vuestra obra es cómo jugáis con géneros, estilos, combinéis todo tipo de registros, que creo que es una de las formas de reflejar vuestra libertad como escritores. Y me gustaría preguntaros por una cosa, y es que si intentarais establecer una línea genealógica en la que se enmarcaría vuestra poética, ¿cuáles serían los modelos o los contramodelos en los que os situaríais? Recuerdo que hice un libro de poemas sobre las oposiciones, que se llamaba Texto refundido de la ley del sueño. Y yo lo tengo en mi casa, ese libro existe. Vicente lo detesta y por eso lo menciono, pero para fastidiarlo, pero que son muchos años de amistad, entonces me puedo permitir estas cosas. Pero me acuerdo que cuando nos conocimos estaba eso con Circular, o sea que soy testigo de tu media vida con esa obra. Los géneros. Claro, yo siempre he sido más partidario de pensar la escritura mediante la noción del procedimiento, de la herramienta, que del género. Es decir, que en un libro pueden utilizarse varias herramientas y algunas de esas herramientas se identifican más con la narrativa, otras con la poesía, otras con el ensayo, y todas esas herramientas conviven en la misma caja que es el libro. Y ya que hablábamos de utilidad, imagínate una caja de herramientas donde solo hubiera destornilladores, ¿no? Y ese mercado dice, bueno, te vendo unos destornilladores, ¿y qué pasa si necesito una llave inglesa, ¿no? ¿Qué pasa si mi emoción literaria o mi curiosidad lectora quiere un poquito de reflexión? Ah, no, es que esto es un libro de poemas, no va a poder ser. Entonces a mí me gusta la idea de que un libro vaya cogiendo unos procedimientos y soltando otros y teniendo una fluidez a la hora de plantearse determinados objetivos en el mismo libro. Entonces, modelos y contramodelos. Bueno, no es que no me guste, sino que me considero incapaz de escribir un libro a lo mejor como de un género muy... incluso de un subgénero, ¿no? Por ejemplo, thriller mediterráneo, ¿no? O novela erótica grecolatina.
cuento bélico de la posguerra. Entonces, estas cosas a mí me bloquean muchísimo. No es que no las considere lo suficientemente interesantes o dignas de... Es que de entrada, a partir de semejantes recortes, me elimina el deseo. Entonces, sería como decir, bueno, te voy a presentar a alguien, pero mira, no puedes no hables mucho de esto, ¿no? Y llega un momento que dices, mira, no sé qué decir. Entonces pasaría esto un poco, ¿no? Va a haber un recorte luego a la hora de escribir, pero que no sea un a priori que descarte tanto, sino más bien, decía Rubén Darío, que estábamos bromeando en la cafetería sobre Rubén Darío, alguien dijo barbaridades sobre Rubén Darío, así tomándose un café. Y decía Rubén Darío, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Entonces, que el libro persiga su forma e incluso su tema, me resulta más interesante que tomar esas decisiones tan a priori. Y desde ese punto de vista, bueno, pues eso sería mi contramodelo, ¿no? Como los libros que de entrada se adscriben a una temática, a un estilo, etcétera, muy, muy predeterminado. Y es curioso porque en realidad esto en el cine no me resulta tanto problema, quizá porque como no me dedico al cine puedo como consumir esas películas sin ningún problema, no me causa ningún conflicto. Pero quizá porque escribo y pongo otras cosas en juego en la literatura, sí me molesta eso para leer. Y entonces, por tanto, modelos pues serían las escrituras prejuiciadas, ¿no? O sea, me siento mucho más cerca, al menos como lector, de, no sé, de Clarice Lispector, por decir, una escritora cuyo género es indetectable, ¿no? Me interesa, digo, mucho más eso. Estoy pensando, no sé, lees a Feliberto Hernández. Me interesa como la extrañeza y la sensación de que no sabes muy bien qué estás leyendo, siempre asociar un goce, porque lo que no hablo es de estos experimentos fríos, que sí me parecen estériles. No hablo de libros interesantes que no te emocionan, sino libros que te emocionen mediante procedimientos que no sabes muy bien cuáles son. Y esto requiere, bueno, una especie de desnudamiento previo en cuanto a cuál es la forma, cuál es el género. Para escribir de esa manera es necesario también leer un poco desprejuiciadamente, ¿no? Como mezclar las lecturas poéticas, narrativas, ensayísticas cuando las haya y tratar de alimentarte de todo eso. Pero es que incluso, y esto es lo interesante, pienso que si tomamos incluso un mismo autor, una misma autora y la dividimos por género, nos perdemos algo, ¿no? O sea, si troceamos, por ejemplo, por poner el canon de los cánones en Argentina, si troceamos a Borges y separamos su narrativa breve de su ensayística, ya de entrada sería una amputación insostenible. No puede separar los cuentos de los ensayos. Y no solo eso, sino que hay cuentos que parecen ensayos y ensayos que parecen cuentos. Entonces ahí tenemos un buen punto de partida. Y si nos fijamos, hay un topicazo donde los haya que dice que Borges es un ejemplo del escritor que escribió siempre el mismo libro. Esta es una idea magnífica que Borges insistió en ella en sus entrevistas. Lo malo es que luego está su obra que desmiente completamente esta idea. Porque Borges fue cambiando de piel y de estilo y de forma un montón de veces. Empezó como poeta vanguardista y comunista, ahí chúpate esa. O sea, era muy joven y luego enseguida rectificó, pero digo, o sea, era un poeta ultraísta, de vanguardia, luego tuvo un periodo gauchesco. Es decir, que Borges, hasta encontrar el tono Borges, cambió muchas veces de piel. Y en los últimos años, la escritura de Borges es completamente híbrida. Publicaba estos libritos raros que parecían microrelatos, ensayos bonsai, y terminó ya en el colmo del desprejuicio publicando libros que mezclaban microensayos, microrelatos y poemas en el mismo libro. Eran libros completamente misceláneos y fronterizos, donde el mismo Borges fue consciente de que ya no es que en su escritura, a pesar de no haber oficialmente novelas, convivían muchos géneros, sino que en el mismo libro podían convivir muchos géneros. Entonces digo que en realidad esta sería una forma no solamente de escribir, sino de leer. Si pusiéramos el microscopio en las páginas de muchos autores y autoras que nos fascinan, reconoceríamos la huella, la marca de muchos géneros diferentes. Y pienso, por ejemplo, en una poeta como Emily Dickinson, que sería impensable sin la filosofía, por ejemplo, ¿no? Entonces, y se puede leer a Emily Dickinson como filósofo. O pienso en Simone Weil. ¿En qué género escribía Simone Weil, ¿no? Entonces, bueno,
veo que muchas escrituras que me interesan renuncian a priori a estas fronteras muy rígidas. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Andrés de la dificultad de encajar dentro de un modelo, ¿no? Que parece casi un modelo matemático, ¿no? Como si tú te sometieras a decir, bueno, voy a ver si encajo aquí, que a partir de aquí creo, o sea, que creo que eso no va a funcionar, creo que eso no podría funcionar. Creo que violentar hasta cierto punto los moldes que admiras y los modelos que admiras es el único punto de partida para tener cierta creatividad, me parece. En ese periodo que he comentado antes, en el que yo me di cuenta que para hacer circular iba a tener que crecer, o sea, que iba a tener que madurar como escritor, bueno, pues dije, bueno, voy a leer lo que me falta de los grandes maestros y a releer algunas cosas, y entonces pues hice una lectura sistemática de los escritores, incluso también a veces artistas y arquitectos, que yo consideraba que podían ser más afines a lo que yo estaba buscando, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé, pues en aquella época me leía, ¿no?, todo entero a Baudelaire, a Marquez, a Octavio Paz, a Borges, que era para mí una lectura obsesiva desde los 15 años, a Joyce, a Samuel Beckett, etc., a todos estos escritores. Y yo iba como buscando pistas para saber lo que yo iba a poder hacer, y lo que me encontré, por fortuna, fue todo lo contrario. Entonces me di cuenta, dije, a ver, ¿qué es lo único que tienen en común todos estos autores? Y me di cuenta de que cada uno hacía lo que le daba la real gana. Lo que le daba la gana, lo que le apetecía, y punto, ¿no? Y no podían ser más distintos. Los nombres que he dicho no pueden ser más distintos, ¿no?, escribiendo. Y esa fue la lección, que tenía que buscar qué es lo que yo quería decir y cómo yo lo quería decir, y perseverar un poco pinofianamente, ¿no?, en ese conatus, ¿no?, en ese intento de ser un escritor, el escritor que yo considerara, pero siempre de la idea, desde el punto de partida de la libertad más. Es decir, no seguir, como lo que decía Basho, que lo ha traducido Andrés, no hacer lo mismo que los antiguos, sino seguir el sendero que ellos pisaron, ¿no? Pues, y el sendero es libre, quiero decir que cada uno pisa uno. Entonces no se trata de pisotear lo ya hecho, sino de intentar bifurcar el sendero, como diría Borges, y abrir tú tu propio ramal y tirar hacia adelante. Por supuesto, serían detectables, sobre todo en mis primeros libros, algunas referencias concretas. Si pienso en Subterráneos, me doy cuenta que ahí Borges está presente, porque no podía ser de otra manera con tantas horas que yo tenía de lectura de Borges. Pero bueno, luego uno va emancipándose también va detectando, ¿no?, va siendo uno crítico literario de sí mismo y va detectando cuando hay demasiadas adherencias y las vas un poco eliminando, las vas un poco apartando, y creo que ese es el proceso que de verdad te hace ser escritor. Ser escritor, sobre todo narrador, mientras que poeta es diferente, pero narrador es un proceso bastante largo, que yo creo que la madurez de un narrador tarda en llegar, no es como la de un poeta que puede ser, como Claudio Rodríguez, una bomba desde los 23 años, ¿no?, una aportación universal desde el primer libro, como Rambo, sino que el narrador, salvo excepciones, tarda un poquito en considerarse, porque tiene que cargar con toda la vida. Un proceso de maduración. Un proceso de maduración en el cual toda la experiencia ajena y no solo la propia tienen que estar presentes. Y eso lleva tiempo. Y hay que trabajar, y hay que perder un trabajo, o hay que estar en entrevistas de trabajo, hay que suspender oposiciones. Hay que suspender oposiciones. hay que amar, hay que divorciarse, hay que hacer un montón de cosas y verlas hacer, y eso lleva mucho tiempo. Entonces, creo que los modelos existen, pero que están ahí un poco para romperlos y para no aprender, sobre todo, formas de libertad. Luego, yo creo que lo que pasa es que también los profesores de universidad y los críticos están siempre muy empeñados en poner al escritor en un corsé, en una etiqueta, ¿no?, adjudicarle ya un San Benito que lo defina, ¿no?, porque es la manera más fácil de clarificar el panorama literario. Voy a pasar a otro tema que me llama la atención también mucho de vuestra obra, que es el uso del humor. Porque si ustedes han leído los cuentos de Andrés Neumann o han accedido al blog de Vicente Luis Mora o a esta última novela de la que les hablaba antes, pues habrán descubierto que siempre hay una burla hacia lo académico, ¿no? Y a mí eso me encanta, ¿no?, porque creo que el humor, ¿no?, por el poder subversivo que tiene, es capaz de desvelar, quitar los ropajes que visten al poder, ¿no? Lo que pasa es que a menudo el humor es perseguido, es amenazado, silenciado. ¿Estáis de acuerdo con esa idea? Con el
yo creo que el trabajo académico es necesario, es imprescindible, igual que el crítico, y el asunto es que es un trabajo de diferente naturaleza. Es otro trabajo creativo, por cierto, yo creo en la crítica como trabajo creativo, y creo que la docencia es casi un arte, diría. Es un oficio, sin duda, pero además creo que es un arte. Por lo tanto, no es tanto que me incomoden las categorías académicas de las que he participado durante años, porque aunque deserté pronto, yo pertenecía a la universidad también, y no solo como alumno, sino que fui profesor unos años, y deserté muy felizmente, pero muy felizmente pertenecí también, es decir, aprendí muchísimo y volvería a cometer ese error, digamos. Volvería a incurrir en la universidad y volvería a salir de ella, las dos cosas. Entonces creo que no me inquietan en absoluto las categorías académicas. Lo que creo que conviene tener muy claro, sobre todo si eres una criatura anfibia, digo, si te dedicas a la universidad y a la escritura, es que son dos trabajos diferentes. O sea, no puedes ser árbitro y jugador en el mismo partido. Y claro, escribir un libro mientras tratas de trabajar con las categorías que la academia o la crítica manejará para leerlo es un enorme peligro, me parece, ¿no? Pero en realidad, entendiendo que son dos tareas distintas, me parecen las dos igual de necesarias. Y de hecho unas se engendran a las otras. Yo estaba pensando... Vicente habló de Baudelaire, y estaba pensando en dos cosas. Una, que Baudelaire dijo una cosa que podía haber sido la continuación de lo de Basho, el poeta del haiku japonés, que dijo algo así como, traducido como nos dé la gana, sé que dominamos el japonés, pero lo vamos a decir en castellano, que es no sigas a los antiguos, busca lo que ellos buscaron, ¿no? Y eso puede implicar buscarlo por otro camino. No imitar la senda, sino la búsqueda, puede ser el asombro o lo que sea, ¿no? Entonces Baudelaire dijo, muy en esa línea, que la modernidad era eso cuya otra mitad era eterna. Entonces, en esa lucha entre la mitad atada a la tradición, a la relectura del pasado, a la conciencia de las repeticiones de la historia, de cómo creemos inventar, igual que nuestros antecesores creyeron inventar, etc. Y al mismo tiempo hay una pulsión de cambio. Y para que un texto esté vivo, para que un movimiento estético esté vivo, necesita mantener tensa la cuerda de cierta conexión con la idea de lo eterno, no en un sentido de posteridad, sino en un sentido de continuidad. Y por el otro lado, intentar romper con el pasado. Y si no está tensa esa cuerda, caerás del lado o del tradicionalismo o de la ingenuidad, ¿no? Entonces un poco del adanismo, se podría decir. Bueno, pues con eso en mente, estaba pensando también que el mismo Baudelaire, y aquí resumo lo de la universidad, lo de las categorías y lo de los géneros. Baudelaire escribió unos textos que en su momento se llamaron poemas en prosa. Si alguien tiene la curiosidad de repasar hoy los poemas en prosa de Baudelaire, que se llaman así, ¿no? Poema en prose. No es Las flores del mal, no es sus ensayos sobre arte, es un libro llamado Poemas en prosa y tú te lo pones a leer y te encuentras con microrrelatos clarísimos, narrativos, cero lenguaje lírico, muy anecdóticos, algunos tienen algo como una pulsión periodística también, son textos como de descripción callejera, y te entra la curiosidad de por qué los llamó poemas, ¿no? Porque en ese momento no se podía pensar esos textos desde otra categoría, ¿no? Esos llamados poemas en prosa se contagiaron a los poetas latinoamericanos de finales del 19 y principios del 20, por ejemplo Rubén Darío, vilipendiado en León, lo que ha dado de sí la cafetería. Entonces, Rubén Darío escribe también poemas en prosa a la manera de Baudelaire, que los mete en sus libros de poemas, y hoy, 100 años después, o 100 y pico años después, esos textos se estudian como microrrelatos y están en antologías de micronarrativa como antecedentes. Quiero decir con esto, aparte de que las cafeterías de León son muy divertidas, quiero decir que si escribes desde la categoría existente en tu tiempo, puedes no llegar a ningún sitio interesante. Pero si escribes con cierto sentido de la desorientación,
o incluso a contracorriente, ya llegarán las categorías después a explicar incluso de manera perfectamente académica qué es lo que has hecho. Pero claro, la brújula muchas veces puede atarte, entonces no es incompatible la categorización de lo que estás haciendo siempre y cuando no necesariamente estés manejando las herramientas que hay en tu momento. Y de hecho, muchas de las obras que se convierten, esto es una enorme paradoja de la historia del arte, creo. Recibimos obras representativas de su tiempo y decimos, bueno, pues sí, novela del 19, y dices, bueno, pues nada, la Regenta, ¿no? Qué gran obra tal. Pero si rebobinas a cómo fue recibida la obra en su momento, o cuáles eran las características que se esperaban, en este caso de un libro, ves que lo que se estudia en la academia como obras representativas de su tiempo eran obras muchas veces que contradecían su tiempo, que protestaban contra su tiempo o que trataban de contravenirlo. Entonces, del mismo modo que muchas veces hace falta dejar pasar un tiempo para clarificar cuáles son las obras que más conectan con su tiempo, hay un enorme peligro en tratar de seguir tu tiempo y es nacer como epígono, ya. Y no darte cuenta de que muchas veces, cuando tratas de hacer lo contrario de lo que tu tiempo te impone, estás dialogando con tu época de una manera más profunda y un poco menos mimética. Sí, es que la semana que viene doy una charla académica precisamente y señalo que uno de los problemas actuales de la narrativa actual en castellano es que hay muchos autores que, por cierto, están próximos a la academia, que algunos son profesores o que tienen mucho contacto, y que yo noto una especie de angustia de la influencia académica, ¿no? Por utilizar el término de Harold Bloom, que consiste en escribir con una especie de, en una forma, digamos, conceptual, para que sus novelas sean rápidamente registrables bajo narrativas de lo inusual, narrativas de lo insólito, narrativas postcoloniales, anticoloniales, para garantizarse un inmediato estudio en las universidades y con un poco de suerte integrarse dentro de los programas de estudio, dentro de los planes de estudio, como bueno, por libros que se van a leer a los alumnos. Esas novelas, por lo común, o en algún caso libros de cuentos, pero sobre todo lo veo más en la novela, que a veces es mucho más programática como instrumento, digámoslo así, pues es que no hacen vueltas, no hacen yermas, porque es que están atrapadas precisamente por ese corsé que acaba de explicar la profesión. Es decir, su finalidad no es la de, no sé, conmover, insultar, irritar al lector, cambiar las cosas o seguir una pauta propia, sino que están pensando en la recepción. Y tú no puedes pensar en la recepción de manera. Yo, para empezar, yo creo que cuando tú has escrito el libro, tú no deberías ni estar seguro de si ese libro se va a publicar. Porque a lo mejor, por lo menos, lo que yo suelo hacer a veces son tan arriesgados que muchas veces no sé si voy a tener editor. Eso me pasa en poesía ahora. Tengo un libro que no sé si voy a poder publicar. En narrativa tengo suerte y parece que de momento tengo editor y el que viene publico con gran lugar. Pero sé que eso se puede acabar porque ya me ha pasado. Entonces, escribo con esa libertad, con esa tranquilidad de decir, bueno, pues si no hay editor no importa, no pasa nada. Ya se publicará o no se publicará. También tengo obras que no han sido publicadas. Pero sé que eso evita esa especie de parálisis permanente, por utilizar el grupo de los años 80, que puede producir el hecho de pensar en el rédito inmediato, porque ahí sí que hay un rédito, digamos, crematístico, en el sentido, a lo mejor no una recompensa económica per se, pero sí de capital simbólico, que digamos, atrapas capital aunque sea simbólico. Y creo que eso es un error gravísimo. Y creo que una de las formas de escapar de eso es precisamente el humor. Es decir, con esto conecto con mi pregunta. Si tú te ríes de esos marcos, de esas formas, de lo que tu tiempo espera, si te ríes de tu tiempo, si te ríes de los deseos así un poco detestables de tu tiempo, creo que estás haciendo algo muy sano, que es esa oposición de raíz casi filosófica que planteaba antes. Es decir, ponerte a contracorriente, ponerte en contrapelo, a Groux, que decía el clásico francés. Entonces, habría que un poco reclamar más humor en las obras. El humor en España tiene muy mala prensa, a pesar de que la mayoría de las obras clásicas españolas no tienen, ¿no? El Quijote, el Lazarillo, que son obras más que no digamos Quevedo, y otros autores, como este verano he estado releyendo
de Torres Villarroel, que me parece también portentoso y también me parece muy disparatado, muy humorístico, y creo que eso a veces no se entiende debidamente. La cuestión es que creo que eso es fundamental, porque bueno, tantos, ¿no? Y el propio Samuel Beckett creo que tiene también una cachaza importante en la zona. Pero la cuestión es eso, que a veces como el fin de partida de Beckett hay que meterse en el cubo de la basura y escribir desde ahí vomitando. Y porque desde el cubo de la basura se ve la sociedad, en Circular 22, como tú lo has leído, ya sabes que hay un montón de cosas sobre la basura, porque me parece que la basura es especialmente representativa de lo que hacemos, de lo que dejamos, de lo que tiramos y de lo que ambicionamos también, está todo ahí. Y creo que el humor, no sé por qué contemporáneamente está mal visto. Antonio Lejudo lo ha comentado esto por activa o por pasiva, Virginia Aguilar, que es poeta y que en sus libros de poemas tiene también poemas que con dosis de humor también, cuando le preguntan dice lo mismo. Si en nuestra vida hay humor, debería de haberlo, ¿no? Y estamos todo el día haciendo bromas y entendemos que es parte del amor y es parte de la amistad. ¿Por qué esta solemnidad en la novela primero, ¿por qué el humor no puede ser solemne, grave y profundo? Eso sería el primer debate. Y segundo, ¿por qué presentar esta factura como si nosotros fuéramos entes sublimes que nunca nos reímos y que nunca estamos una broma, como el personaje de Humberto Eco de El nombre de la rosa, ¿no? Entonces, creo que parte de la ruptura categórica que debería ser la novela con respecto a lo existente parte de una risa general, de una risa terrible, como decía Mark Twain, con respecto a todo lo existente en general y en nuestra sociedad en particular. Sí, claro, podemos. No, esto me parece un temazo, digo, el del humor y la complejidad del humor. O sea, no solo humor sí, humor no, sino qué entendemos, de qué hablamos cuando hablamos de humor, ¿no? A ver, por empezar, yo creo que es muy importante distinguir el chiste del humor. Y por aquí es un poco el problema, ¿no? O sea, el chiste que tiene mucha dignidad y es parte del ocio, ¿no? El chiste forma parte del mundo del ocio y del entretenimiento. Y todos necesitamos entretenernos y ocio, o sea, no queda ninguna duda. Pero el humor, que es, digamos, un género de la reflexión, y creo que pertenece más al ámbito de la tragicomedia. Estaba pensando, si pensamos en los clásicos del humor, vemos claramente ahí la tragedia y también la conciencia de clase, por cierto. O sea, Chaplin es tragicómico, ¿no? Entonces, siempre, político y tragicómico, ¿no? Entonces, en realidad el humor, y ni que hablar el Quijote, también es político y también es económico. Entonces, en realidad, cuando el humor trasciende el chiste y parte de la tragedia, de ahí pertenece el mejor humor de la literatura española, siempre ha tenido, a pesar del aura carnavalesca, un poco como frívola del humor desenfadado sin más, el humor clásico español siempre ha sido bastante trágico, ¿no? Entonces la parte de la tragicomedia yo creo que es, vamos, el género más sublime que hay, ¿no? Luego estaba pensando que por esto de ir contracorriente también de la época, y en este sentido creo que en nuestra época sería interesante pensar en nuestra relación con el algoritmo, porque de algún modo el mercado del arte está muy influido por esta idea de dónde encajas o cómo puedo resumirte binariamente, cómo puedo... La rentabilidad. Claro, etc. Y para saber en qué lugar del mercado debes situarte, ¿no? Quede muy claro qué eres y a dónde apuntas y cuál es tu target. Me acuerdo del primer día que una editorial me dijeron, ¿tu target cuál es? Y yo pregunté muy sinceramente, yo tenía 20 en ¿qué es target? Entonces, si no queda muy claro cuál es tu target, entonces ya de entrada el algoritmo, con lo cual, por un lado, todos somos algoritmizables y por otro lado, resistirse al algoritmo me parece una manera mucho más profunda de dialogar con nuestra época que abrazarlo sin más de manera demasiado integrada, ¿no? Y del mismo modo, con esto acabo porque tiene que ver con lo del humor, ¿no? Yo adoro la ironía y me gusta mucho el humor y al mismo tiempo me parece que el humor no debe salir impune de la crítica. Es decir, porque también el humor es una forma muy sutil, creo, y en nuestra época se ve muy bien, de autoritarismo, en el sentido, me estoy metiendo en un jardín increíble, pero bueno, para eso he venido a León, ¿no? Para joder a Rubén Darío y para hablar de... o sea, si el humor queda por fuera de la posibilidad de la crítica, es decir, yo me río de todo,
pero no os podéis reír de mi propio humor o no podéis criticar mi crítica humorística, ¿no? Entonces hay algo desde si se critica de fuera o de dentro, si el humorista está comprendido dentro de su humor o es un humorismo de lo otro, ya planteamos un dilema ético también, ¿no? En quién, no solo de qué hablamos cuando hablamos de humor, sino quién es el humorista. Y entonces estaba pensando en cómo un poeta que a mí me gusta mucho, que es Adam Zagajewski, hizo un libro que para mí es uno de los ensayos más valientes que se han publicado nunca. Valiente en plan, no de así como de combate, no, porque Zagajewski era al contrario de esto, sino sigilosamente valiente. El señor fue e hizo un librín, por decirlo así con el diminutivo asturiano de mi amiga, hizo un librín que se llama En defensa del fervor, que es un libro que se inicia con un ensayo muy largo haciendo una crítica de la ironía. Que esto en el siglo XX era políticamente incorrecto. O sea, si hay algo sobre lo que no se puede dudar, es la ironía, ¿no? De pronto decía, bueno, ojo con la ironía, los límites de la ironía, hasta qué punto la ironía le viene en sí mismo, hasta qué punto la ironía es un modo de estar siempre fuera de aquello de lo que se habla. Y decía una defensa del fervor muy ya post-siglo XX, no una idea como romántica, sino decir, bueno, ya que hemos ironizado sobre todo, ¿y si construimos algo? ¿No? Entonces, me pareció ese libro muy contracultural, porque la ironía tiene un prestigio casi imbatible y a mí mismo me fascina mucho, ¿no? Pero entonces, digo, estas cosas de preguntarse por los límites del humor y por hasta qué punto el humor puede salvarnos, pero también volvernos impunes, yo creo que ahí nos damos cuenta de que discutir sobre el humor es discutir sobre la vida entera. Qué interesante y qué pena que se nos esté acabando el tiempo. Entonces vamos a cerrar ahora el coloquio para que ustedes puedan intervenir si quieren hacerles alguna pregunta a Andrés y a Vicente. ¿Vale? Tienen ahora ustedes la oportunidad de preguntar. Sí. Estamos hablando porque ya preguntaba que si Luis a leer algo. Ah, sí, vamos a leer algo. Sí, claro. No sabía. Sepamos un poco... No había previsto. Pero es una buena idea. A mí me encantaría, pero yo qué sé, algo. Pues mira. Sí, y te voy a explicar por qué. Porque se acaba de publicar, cuando se acaba de publicar es que sale pasado mañana un librito de poemas y tengo un ejemplar. No existe todavía o está llegando a librerías y es de poemas tan breves que creo que voy a tardar 10 segundos. Y sí me gustaría decir una cosilla sobre eso muy rápidamente, y es que Vicente dijo una cosa fundamental, y es la diferencia entre escribir y publicar. Si se publica lo escrito o se escribe para publicar. Publicar es deseable, o sea, no estoy siendo romántico en esto. Todo el mundo cuando está escribiendo desearía, si sale bien, que se publicara. O sea, ese deseo no tiene nada de malo. La pregunta es si ese deseo preside la escritura o solamente el punto de llegada, ¿no? Y este caso de este librín es muy representativo porque está hecho de poemas que escribí mientras cuidaba a mi madre, que estaba muy enferma y murió, y lo escribí hace 15 años, y no solo nunca lo publiqué, sino que nunca lo releí. Y estuvieron estos poemas en una bolsa, literalmente, papelitos. En una bolsa, fueron textos escritos en hospitales, en circunstancias completamente precarias y provisionales, y no solo no pensé nunca en publicarlos, sino que no fui capaz ni siquiera de pasarlos a limpio durante 15 años. Y cuando se cumplió el aniversario 15 de la muerte de mi madre, me pregunté si no era hora ya de releerlos, y un año después de trabajo sentí que sí eran publicables, pero fue una escritura muy emancipada de la idea de publicación y durante 15 años así fue. Entonces nada, pues como son poemas tan brevísimos, pues te lo puedo leer pues rapidísimamente. Están escritos además en argentino, que esto también es significativo, ¿no? Últimamente viajo para vos. Esta ciudad extraña, por ejemplo, se me hace familiar paseándola en tu nombre. Ahora cae la nieve. Es mentira, no cae. Pero te mereces jugar con esos copos que soñaste de niña en la ciudad donde nunca nevaba.
Así que nieva, insisto, y una niña divaga alrededor de un poste, brincando hasta vos, madre, ¿quién cuidará de quién? Un teléfono, por favor. Pasa nada. Qué largo, tío. Pasa nada. Toque. Bueno, pues si hay alguna pregunta más. Yo estaba leyendo, porque publicas en la Academia EDU, hablo de Vicente Luis Mora, publicas bastantes articulitos y tal, y me encontré con un pequeño libro que editasteis a raíz del centenario del Quijote, me imagino. Y la verdad es que es súper divertido y está en la línea de lo que estabais hablando, ¿no? De trabajar desde el humor. Porque la obra que hace o sea, recuenta el Quijote como si alguien la analizara desde nuestro tiempo. Era un proyecto con Francisco Ferré y una editorial malagueña que nos propusieron, con una serie de escritores, elegir algo del Quijote y a partir de ahí, con toda la libertad, hacer literatura, digámoslo así, o lo que quisiéramos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, lo que hice fue imaginar un poco borgianamente que que Cervantes estaba imitando a Italo Calvino, a la novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero. Entonces me imaginaba que Italo Calvino era el maestro y que Cervantes lo estaba imitando a él con el Quijote, que era una especie de parodia del Quijote. Eso me servía para hacer un análisis ya un poco más serio, ya un poco narratológico y de cómo está organizado el Quijote, que es complejísimo. O sea, hay que estudiarlo a fondo para darte cuenta de la complejidad. O sea, pensamos a veces, no sé por qué motivo, que Cervantes era una especie de, no sé, de intuitivo, iluminado o algo así, y era una persona con una técnica narratológica absolutamente virtuosa y que demuestra una cosa que siempre he dicho y mantengo, y es que el genio requiere de mucho estudio y de mucha práctica, ¿no? Y que Mozart podría componer a los 9 años, pero es que a los 9 años también era capaz de hacer una fórmula matemática para escribir varias, no recuerdo ahora mismo, pero como 400 o 4000 sonatas utilizando ese método matemático para hacerlo. Entonces, hay personas que nacen con la parte creativa, imaginativa, digamos, fantasiosa, pero que también de alguna manera son capaces de aprender rápidamente los rudimentos del oficio, y para eso hay que estudiar leyendo y hay que estudiar estudiando a veces, ¿no? Y entonces Cervantes era un gran sabio y conocedor de los recursos narrativos y de las posibilidades del idioma. Había leído a Luciano, él era autor latino y conocía toda la literatura de su época, sabía perfectamente por dónde tenía que tirar, y para la novela Ejemplares es un ejemplo también de cómo sortear la censura eclesiástica de su tiempo, aprovechando todos los recursos para hacerlo. Es decir, que no hay nada más lejos de un intuitivo o de un ignorante que Cervantes. Entonces, me venía muy bien convertirlo en una especie de discípulo aventajado de Italo Calvino, ¿no? Que también tenía esta cosa paródica y un poco de broma, pero que hacía cosas también muy serias cuando se ponía a escribir. Pero creo que ese proyecto tenía la ventaja de la libertad. Nos permitieron hacer lo que quisiéramos, y creo que cuando se aborda un clásico, creo que eso también es útil, ¿no? Porque si los clásicos lo son, como creo que ya decía Coetzee, el premio Nobel, era precisamente porque cada generación, cada nuevos lectores, son capaces de apropiárselo y de encontrarle dentro de su tiempo una visión, una utilidad, una forma de ver la vida, y por eso están siempre vivos, porque siempre son, digamos, reaprovechables, reinterpretables y capaces de suscitar nuevas lecturas. Nunca acaban de decir cosas. Nunca acaban de decir cosas. Sí, adelante. Yo quería dirigir una pregunta a Andrés sobre umbilical. Bueno, en mi campo hablamos sobre todo de la búsqueda de los modelos. Por ejemplo, se dice, nos hemos olvidado de cómo es la lactancia porque no vemos a nadie hacerlo. ¿Cómo has podido expresar y ahora poder servirnos de modelo en esas paternidades? ¿Cómo has podido encontrar tus propios modelos
para vivir esa experiencia, plasmarla y trasladarla y que nos sirva, porque de verdad que sí que hay una carencia de modelos masculinos y a veces no sabes a quién recurrir para recomendarle a un joven. Busca el consejo de un hombre experto en algo. ¿De dónde te has inspirado tú, aparte de tu experiencia? Sí. Bueno, primero, mil gracias por la pregunta. Aclarar que de ningún modo mi objetivo es ser modelo de nada, o sea, para nada, cero. No, yo te cojo yo Pero entiendo que la idea del referente colectivo, o sea, no hay un conjunto de referentes a quienes remitirnos para seguir o para discrepar. Es decir, hay un vacío, no es que haya referentes con los que no nos identificamos, sino que hay pocos referentes. Entonces, por empezar, debo decir que mi deseo principal era hacerle un regalo a mi hijo. Es decir, yo no estaba pensando tanto en la creación de los referentes, sino simplemente en darle un regalo de bienvenida. Y al ser un padre relativamente tardío, me conmovía muchísimo la idea de no saber, como no sabe nadie, cuánto tiempo estaremos juntos en el camino, cuánto tiempo podré acompañarlo, ¿no? Eso es una duda que cualquier madre o padre tiene, pero además si has empezado este camino tarde, esa duda se vuelve más acuciante o más aguda. Es decir, una persona joven puede morir en cualquier momento, pero no lo piensa todo el tiempo. Una persona que tiene cierta edad, además de poder morir en cualquier momento, lo piensa a menudo. Y en esa diferencia el vínculo amoroso cambia mucho también, ¿no? Sobre todo con alguien que acaba de empezar a vivir y que ni siquiera se ha enterado de la noticia de la muerte, que es aún más conmovedor todavía, ¿no? Porque hay como un secreto en la relación con una criatura pequeña. Ese secreto luego se rompe, ¿no? Pero hay un secreto, y es que, joder, tu hijo no sabe que te vas a morir y no sabe que se va a morir. Y eso es una cosa de un poder emotivo que a mí me parece casi inenarrable. Entonces, a partir de ahí, el generar una escritura que pudiera construir pequeños atajos entre ese silencio y mi hijo era lo que más me conmovía, ¿no? Al hacerlo empecé a repasar mi biblioteca y me di cuenta al menos de mi falta de referentes. Pero al mismo tiempo, esto es lo que me llamó la atención, cuando hablaba con amigas desde luego, pero también con amigos, me daba cuenta de que había mucha avidez por hablar de esto. O sea que había como una especie de espita que se abría y salían unas cosas maravillosas enseguida. Y he notado que cuando hablas de ciertas cosas para las que no hay tradición de conversación masculina, mucho más frecuentemente que un rechazo, notas un alivio. Un alivio en tus amigos, en los hombres que te rodean. Que puede haber alguno que se sienta incómodo con esto, o entienda que es una especie de sermón feminista, no sé qué, pero mucho más habitualmente lo que notas es decir, joder, por fin, hablemos de esto, ¿no? Y me han pasado cosas asombrosas como estar en pleno mundial en Buenos Aires. O sea, imagínate, mundial de fútbol Messi-Argentina, ¿no? Lo visteis por la tele todo lo que pasó en ese país durante el mundial y después de la final, ¿no? Y me acuerdo que después de las semifinales, yo estaba ahí por casualidad en ese momento, y nos juntamos 3 amigos muy futboleros, justo después de las semifinales, creo que contra Holanda fue, si no me equivoco. Y en vez de hablar del partido empezamos a hablar de nuestros hijos, y de las dificultades, de las dudas, de los miedos. En teoría habíamos quedado para comentar el partido. Y cuando nos íbamos a levantar nos dimos cuenta de que había pasado otra cosa en la cena y sentimos una especie de gratitud y de emoción y decir la necesidad que hay de abrir ciertas conversaciones. Y la escritura es solamente una de ellas. Entonces, el abrir conversaciones íntimas, en este caso con amigos, me sirvió mucho para ver de qué cosas, por ejemplo, un lector se me acercó en un pueblo de Murcia y me dijo, casi al oído, que ya sus hijos eran mayores, me dijo que él, lo cito textualmente, no sabía que tenía piel hasta que había tenido a su hijo en brazos. Era un señor así vestido, formal, así como muy lector, muy aparentemente clásico. No sabía que tenía piel hasta que había tenido. Y a mí me conmovió mucho la manera en que lo había dicho, ¿no? Tan centralmente poética. Y le pregunté si se lo había dicho tal cual a sus hijos y me dijo que no. Y nos dimos un abrazo y le digo, por favor, prométeme que se lo vas a decir. Me dice, ya están un poco mayores. Digo, bueno, pero le gustará saberlo. Entonces te quiero decir, no es que no hayamos sentido ciertas cosas o hecho ciertas cosas, que en cierto modo
hemos dejado de hacer y sentir ciertas cosas. Pero también hay una falta de léxico, y en eso la escritura juega un papel. Sí, quería, más que una pregunta, es un material antropológico que he escuchado hace pocas semanas, que yo desconocía, y que quizá pueda servir para tus reflexiones en torno a la paternidad. Bueno, antes de nada, decía mi compañera que las matronas llaman a la coronación cuando sale la cabeza del niño. Bueno, Bravo. Buenísimo. Escuchando a una guía en Astorga hablar sobre el mundo de los maragazos, de los comerciantes de estas tierras, ¿no? Explicó a los que estaban por allí la costumbre que ustedes la van a hablar de la cobada. ¿De la? Cobada. Cobada. De manera que la mujer cuando paría, si su marido estaba allí, o en cuanto volviese de sus viajes, entre Galicia y Madrid, por ejemplo, tenía que acostarse con la criatura durante 30, 40 días, no recuerdo, 40 días. Y ella se iba a trabajar la tierra. La guía lo explicaba con un orgullo extraordinario, como ejemplo de una sociedad matriarcal. Yo, en cambio, sentí que era una brutalidad sobre la mujer que, con esas defensas bajas, con ese dolor aún interno, etcétera, y la debilidad, debía salir para que el hombre se acordara del olor de su hijo y volviese. Porque en ocasiones los maridos ya no volvían, ¿no? Incluso fundaban familias entre los hijos. No sé, recordé esto que lo escuché hace, creo que 15 días en Astorga, y guiaba por si te merecía alguna reflexión. Bueno, esto es un material como muy profundo, tendría que pensar en él, ¿no? En general, lo que se suele llamar matriarcal desde el patriarcado es muy sospechoso siempre, ¿no? Como cuando dicen, no, mi mujer lleva los pantalones en casa, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero sí que, no sé qué opino sobre eso, para serte honesto, no me atrevo, tendría que pensarlo, ¿no? Pero sí que me has recordado otro material antropológico de no sé qué comunidad en que durante el parto los hombres se infligían dolor para acompañar o de algún modo solidarizarse, y hacían cosas dolorosísimas físicamente, y más allá de juzgarlo o decir si me parece fascinante, ¿no? Porque hay una conciencia del cuerpo, de los lugares distintos que ocupen los cuerpos, y proyectos de intercambio más o menos fallidos, ¿no? Entonces, en todo caso, el ponerse en el lugar del otro, de la otra, aunque sea mediante métodos atroces o cuestionables, me parecen sí algo interesante de pensar, ¿no? Que es como abandonar el rol y ejercer el ajeno. Pero claro, esto hay que organizarlo bien para que no resulte violento, ¿no? Pero hay algo de eso que te confieso que me parece interesante. ¿Tú cómo lo ves? No lo veo. Tenemos que ir terminando. Ah, perdón. Tengo una última, bueno, antes que nada agradecerles a ustedes por compartir esta radiografía interna de la literatura propia, ¿no? Y que representa el esfuerzo de una generación. Quería preguntarle a Vicente, porque nos contó de la aventura de 25 años, una tesis doctoral, este trabajo de su novela. Y como toda tesis doctoral, pues hay momentos en que uno siente desapego, abandono, quiere quemar, este tipo de cosas. ¿Cómo sorteaste esas vicisitudes allí en decir esto no va, por aquí no camino más? Bueno, en realidad le estoy muy agradecido al libro, porque el libro, esto espero que no se entienda mal, creo que me he convertido en mejor persona. Es decir, yo cuando tenía esa edad, joven, era una persona muy introvertida, demasiado introvertida, demasiado preocupada por mi mundo, muy asocial, muy poco participativo,
siempre bueno, con mis neuras, con mis paranoias, aunque no había ningún motivo familiar, etcétera, mi situación era buena, pero bueno, por dentro no era así la cosa. Entonces yo vivía como en una especie de burbuja negra o negativa, ¿no? En una gota negra, como diría Andrés, ¿no? Y escribir un libro en el que el propósito fundamental es abrir los ojos y ver el mundo y recoger las historias de nosotros para incorporarlas, y tener que hacer tantas, y tener que estar durante, al principio 5, luego 15 y luego 25 años atento al mundo y con los ojos abiertos y con la ventana abierta, que como se dice en el libro, en la poética del libro, ese libro está escrito con la ventana abierta, te cambia. Porque dejas de ser introvertido para darte cuenta de que la realidad que hay fuera no solo hay una realidad, sino que es mucho más importante que cualquiera de tus tonterías interiores, ¿no? Y que hay gente que lo pasa muy mal, que eso está en el libro, hay gente que lo pasa muy bien, eso también está, aunque menos, porque la felicidad como que cansa en la lectura, ¿no? Y esa sensación de estar alerta constantemente, de decir, esto lo puedo reelaborar, esta historia la puedo... esto que acabo de ver, este detalle, me parece que esta persona es así, ¿cómo la escribiría yo a esta persona que acabo de ver? Entrando, recuerdo que en Córdoba me di cuenta que una mujer entraba por casualidad, me di cuenta por casualidad, pero porque estaba mirando. Entraba con 25 minutos de diferencia en 2 bares diferentes a desayunar. Y dije, ¿qué pasa aquí? Que hay algo, que hay una historia, ¿no? Que hay gente que tú la ves por la calle y dices, esta persona tiene una historia dentro, tiene mucha vida. Y ese ejercicio de alteridad, como decía antes al principio, de ponerte en la piel del otro, de pensar en lo que puede ocurrir, si estamos ante un caso de trastorno alimentario o estamos ante un caso de una persona que necesita no estar sola por algún motivo, simplemente eso, darle todo el día y estar una semana pensando qué puede haber movido a una mujer a desayunar 2 veces en una mañana, bueno, pues es tan liberador porque te libera de ti y te pones a pensar en la otra persona y qué debe sentir. Y bueno, si tuviera un trastorno alimentario, ¿cómo lo viviría? Y lees y te informas y te documentas. Y hacer eso durante 25 años, pues te acaba cambiando. Y entonces yo le estoy muy agradecido por la oportunidad de haberlo hecho. Así que no he sentido desapego. Lo que siento es mucha alegría de haberme desapegado de aquel canalla egoísta que era yo cuando se me ocurrió. Vicente, y cuando tú has vuelto a leer tus historias de hace 25 años, a lo mejor las has visto de otra forma con 50, ¿no? Claro. ¿No te ha dado la sensación de corregirlas? Porque, ¿sabes? Como tú tienes un libro y lo lees a los 20 años y no te dice igual que cuando tienes 60. A lo mejor a los 20 no has sido capaz de terminarlo y lo lees a los 60 y te parece buenísimo. Entonces tú cuando con 27 años... Pues ahora con 50 me imagino que las primeras páginas te dirá, oye, ¿cómo escribí yo esto? ¿Qué sentido? ¿Qué? Pues ese de la cronología ha sido de los aspectos más fascinantes de esta última parte, porque me di cuenta de varias cosas al hacer esa reflexión que te estoy diciendo en las últimas correcciones. Dije, primero, los lectores que leyeron la versión del 2003 tienen derecho sobre leer, porque tienen una experiencia de lectura que yo no debería tener. Las historias que están ahí de los años 97 al 2003, yo las he mantenido siempre que les he visto la calidad literaria suficiente para que estén. Si no se las he visto, las he quitado. Pero no las he retocado, ni las he reescrito, a lo mejor he corregido una mínima rata, porque bueno, siempre hay. Sí. Pero están sustancialmente igual, porque los textos tienen derechos también, no solamente las personas. Y creo que pensé que debían de estar ahí, que las personas, que conozco algunas que las han releído, tenían que reconocer sus propias experiencias de lectura de 20 años atrás, porque son suyas, no eran mías. Y otra cosa, aquel chaval, por torpe que fuera y por primerizo que fuera, con esas ideas sabía mejor que yo lo que había que hacer. Cuando tú coges una historia, ahora sería muy fácil para mí hacerla como más literaria, más exacta, más precisa, mejor envuelta, ¿no? En un celofán literariamente más prestigioso. Pero que esto no va de eso. Esto va de... más espontáneo al escribir. Se trata de transmitir una verdad, pero que no coincide con la verdad de afuera, no es un libro realista. Es con la verdad de la escritura en el momento en que tú has puesto toda la carne en el asador para reflejar tu idea de la cabeza. Alterar eso es engañarme a mí, es engañar a los lectores. Y entonces el libro tiene su edad, tiene su educación, tiene su crecimiento. Algunos lectores que tienen las versiones anteriores lo verán, otros no.
pero yo sí que lo tenía claro que tenía que respetar. Salvando las distancias, es una especie de criatura que ha ido también evolucionando por su cuenta, y yo tampoco intento no ser ese padre taumatológico e invasivo que acaba intentando modificar la infancia de los textos, ¿no? Con sus errores y sus puntuales aciertos están ahí tal cual. Me pasa una cosa, y es que yo siempre que leo a Bakia de Chekhov descubro algo nuevo que me parece que lo convierte en un texto perfecto, donde no sobra ni falta nada. Entonces yo, la pregunta que te hago es, ¿hay alguno de esos fragmentos de tu obra donde te ocurra eso, que lo relees y descubres que sigue siendo perfecto, o que hay una perfección que no has trabajado pero te ha parecido porque sí, por la lógica del texto? Yo no he visto un texto perfecto mío en mi vida. Y dudo mucho que lo haya. O sea, soy un perfeccionista compulsivo, es un problema que tengo, y es algo que intento controlar. O sea, justo lo contrario. Lo que intento es dejarlos y ya que cada uno se busque la vida, los lectores, y que los lectores decidan. Pero la perfección no me parece un objetivo demasiado interesante para ser escritor. Yo estoy más con Andrés, siempre me interesa más la desorientación, la extrañeza propia y ajena. La prueba, el ensayo, el error sistemático me parece mucho más interesante. Sobre esto, que me parece una cuestión fascinante, solo una cosita. Primero, etimológicamente, lo perfecto es lo terminado, ¿no? Entonces, suponer que un texto está terminado es una candidez. Pero además hay como una especie de tragedia que tiene que ver con la estructura de la perspectiva que tenemos sobre un texto. Y es que cuando tú lees un texto del pasado, ya sea propio o ajeno, tienes más herramientas para juzgarlo, para leerlo, entonces le descubres nuevos defectos. Es decir, que mientras tratas de mejorarlo, tus límites se han expandido también. Entonces, aunque mejores, digamos, el círculo concéntrico de entonces, ya hay otros. Entonces, no es solo que la perfección, por supuesto, no existe, y además como objetivo sería discutible, sino que además ese límite no es estático, sino que se va moviendo al ritmo de tu capacidad de ver. Es decir, que en el fondo escribir mejor es simplemente detectar mejor los errores que cometes, con lo cual verás cada vez más errores. Por eso digo que es imposible que un texto tuyo quede perfecto, o sea, es esencialmente imposible, porque para perfeccionarlo deberías poder ver los defectos, y como el oficio de ver defectos no tiene fin, lo único que podrás hacer es ver cada vez más defectos, de modo que un texto solo es perfecto para alguien que no sepa escribir. Pues a mí me pasa al revés. O sea, Tú has alcanzado la perfección. Digo que hay cosas que no entendía de ese texto y que con la madurez, viendo la lógica psicológica que aparece, pero eso es otra, claro. Explica esto. No, esto sí, claro, porque lo que te parece sencillo, ves que tiene una carga de profundidad increíble, porque no hablamos tanto del sentido, sino como de si un texto ha quedado bien, pero si no hay nada que corregir o retocar, ¿no? Y siempre lo habrá. Pero lo que tú has dicho, claro, cualquiera que haya releído algo te produce más sentido que antes o más horror que antes, ¿no? Relees algo que te gustaba cuando eras muy joven y puede ser, claro, viceversa. Entonces, pero la lectura nunca va a ser la misma. Lo viste en León, Andrés. Rubén Darío estará sufriendo. Lo dijiste tú, dijiste que un texto no terminaba nunca de decir lo que tenía que decir, y es casi una paráfrasis de Italo Calvino, ¿no? Que decía que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene para decir. Pero eso no es gracias al texto, es gracias a la comunidad lectora. Individualmente, en su progreso individual, en su evolución, en su camino individual, pero también comunitariamente, y el ejemplo del Quijote es perfecto, ¿no? El horizonte bajo el que escribió Cervantes ese libro, teóricamente, de una parodia de la novela de caballería, según su intención, que es lo de menos, fue rebasado por las siguientes generaciones lectoras que dijeron, no, bueno, esto es una meditación política, no, esto es una crítica de la figura del héroe, no, esto es una tragedia humana. Y pobre Quijote, si dijéramos, no, ojo, lo que Cervantes quiso hacer es una parodia de la novela de caballería, pero si nadie sabe ya lo que es una novela de caballería, ¿qué más da? ¿No? Y eso ha sido por el paso del tiempo en su lectura. Es decir, que Quijote no tendría
nada que decir hoy si no hubiera sido leído durante 500 años. No es solo la virtud del texto, es la virtud de la comunidad lectora. Me vais a permitir que os corte, pero es que me están haciendo señas desde allí para cerrar la charla. Yo solo iba a decir que la perfección no existe y todas estas cosas, pero lo que sí que ha sido perfecto ha sido, creo, este encuentro con vosotros dos, disfrutar de vuestras palabras, de vuestra sabiduría, de vuestras novelas y de la perspicacia con la que habéis interpretado la literatura. Así que, bueno, yo creo que lo que corresponde ahora es un aplauso y muchísimas gracias.